Bueno, vamos directos al grano. Casi siempre, cuando alguien menciona la palabra historia, nuestra mente viaja automáticamente a, no sé, a una pizarra llena de fechas larguísimas, batallas interminables y listas de reyes que hay que aprenderse de memoria, ¿verdad? Pero a ver, la realidad es 1000 veces más fascinante que eso. En este análisis vamos a ir quitando capas para descubrir qué significa realmente la historia en su núcleo. Porque no es solo un archivo lleno de polvo donde guardamos datos antiguos. Es una arquitectura viva, un sistema súper complejo que usamos para entender el conocimiento. Hoy vamos a hacer un recorrido conceptual enorme, desde las definiciones más básicas, esas de manual, hasta sumergirnos en lo más profundo de la filosofía sobre qué es el propio tiempo. Así que vamos a descubrir cómo construimos verdaderamente el recuerdo de todo lo que ha existido. Para que nos situemos, esta es la hoja de ruta de hoy. Primero veremos el significado de la historia. Segundo, la ciencia del pasado. Tercero, más allá de la humanidad. Y cerraremos con el cambio en el tiempo. Empezamos con la primera sección, el significado de la historia. Vale, aquí tenemos la base de todo, el punto de partida absoluto. La historia es sencillamente la narración de los sucesos del pasado. Ahora bien, lo normal y lo que todos pensamos de primeras es que esta narración tiene que ver única y exclusivamente con los seres humanos. Y oye, tiene todo el sentido del mundo, al fin y al cabo somos nosotros los que escribimos y leemos estas historias. Sin embargo, ojo aquí, porque los límites reales de esta palabra son bastante más amplios. De hecho, la historia puede no estar centrada en el humano en absoluto. Es un concepto súper elástico, muchísimo más grande de lo que solemos asumir en nuestro día a día. Y para muestra, un botón. Fijaos en esta cita del material de origen que resume de una forma brillante esa visión más clásica y tradicional. La historia es el conocimiento del pasado humano. Básicamente es una manera súper práctica de ponerle límites a un campo de estudio que de otro modo sería inabarcable. Es como decir, vale, enfoquemos la lupa solamente en nuestra propia especie para poder manejar tanta información. Pero claro, el conocimiento, como vamos a ir viendo, ni de broma se detiene ahí. Porque más allá de sentarnos a contar un relato del pasado, estamos hablando de una disciplina académica en toda regla. Se dedica a estudiar cómo ha evolucionado la humanidad viviendo en sociedad. Pero hay un detalle absolutamente vital en el que tenemos que fijarnos: cómo entiende el tiempo esta disciplina. En este contexto académico, el tiempo no es solo un reloj colgado en la pared que hace tic-tac. No, el tiempo se concibe fundamentalmente como un proceso de cambio continuo. Es decir, si no hay cambio, si nada se transforma, simple y llanamente no hay historia que contar. Pasamos a la sección 2, la ciencia del pasado. Aquí vamos a separar dos conceptos que solemos meter en el mismo saco sin darnos cuenta, y hacer esta distinción es clave. Por un lado tenemos la historia. En este sentido estricto, la historia son los hechos en sí, lo objetivo, lo que realmente pasó. Pero por otro lado tenemos la historiografía, y esto es otra liga. Esta es la verdadera ciencia social, la disciplina, toda esa maquinaria analítica que los académicos usan para registrar y escudriñar esos eventos del pasado. Vamos, que una cosa es que algo haya pasado y otra muy distinta es la ciencia que se dedica a escribir y analizar cómo pasó. Y claro, en cuanto nos damos cuenta de que hay toda una ciencia dedicada a interpretar lo que pasó, nos asalta la pregunta del millón, esa que es inevitable y fascinante a partes iguales. A ver, el objetivo de estudiar el pasado es descubrir qué ocurrió y contarlo con la mayor objetividad posible, ¿no? Pero, siendo realistas, ¿se puede ser absolutamente objetivo al mirar hacia atrás? Es un desafío tremendo intentar saber si alguien, quien sea, puede interpretar hechos históricos sin que se le cuelen sus propios sesgos o la forma de pensar de su época. Pues bien, precisamente para intentar dar respuesta a esa pregunta titánica, existe una rama muy específica. Hablamos de la historiología, o lo que es lo mismo, la teoría de la historia. Imaginemos que es como el esqueleto teórico, la epistemología que se encarga de analizar si de verdad esa objetividad de la que hablábamos es alcanzable y hasta qué punto. Básicamente es la ciencia que estudia a la propia ciencia. Está ahí para asegurarse de que los cimientos de lo que llamamos conocimiento histórico sean críticos y súper sólidos, y no un montón de suposiciones al aire. Entonces, la gran diferencia radica en quién hace realmente este trabajo de campo. El texto nos marca una línea roja muy clara. Un historiador no es ni mucho menos cualquier persona que coge un boli y escribe sobre el pasado. Es un profesional que aplica un análisis hipercrítico a las fuentes y que usa un método histórico riguroso. En la otra cara de la moneda tenemos al cronista. Este sería alguien no profesional que se dedica a registrar eventos, sí, pero sin aplicar todo ese rigor metodológico. Así que al método, pura y duramente, es lo que separa a la verdadera ciencia de lo que sería una simple crónica de eventos. Cambiamos de marcha y entramos en la sección 3, más allá de la humanidad. Imaginemos por un momento que cogemos la cámara, hacemos zoom hacia atrás y sacamos al ser humano completamente del encuadre. ¿Qué nos queda?
Pues nos damos de bruces con la historia natural. Estamos hablando del pasado en su versión más cruda, primitiva y enorme. Abarca eras completas en las que nosotros, la humanidad, directamente no existíamos. Clásicamente este término se usaba como la otra cara de la moneda de la historia social humana, para recordarnos, algo que a veces olvidamos, que este planeta y el universo entero tienen un historial de eventos gigantesco que ocurrió miles de millones de años antes de que el primer humano pisara la Tierra. Y al meternos en este terreno de la historia natural, las fronteras entre las distintas ciencias se vuelven borrosas. Y de verdad eso es lo mejor que podría pasar. Porque ya no estamos leyendo pergaminos polvorientos. Aquí los documentos son rocas, son fósiles, son restos en la Tierra. La historia natural de un dinosaurio colosal de repente se roza conceptualmente con el primer trozo de cerámica tallado por un humano. La historia se empieza a dar la mano con las ciencias naturales, juntándose con la geología o la paleontología. Y ahí en medio, en esa zona de cruce tan fascinante, es donde brillan campos como la prehistoria, la arqueología y la paleoantropología, uniendo ese pasado puramente natural con nuestros primeros pasos como especie. Es un ejemplo brutal de cómo las ciencias se necesitan unas a otras. Y fijaos en cómo evoluciona todo esto a lo largo del tiempo, porque la disciplina no se queda quieta, se actualiza sin parar. Arrancamos con el paso 1, la historia tradicional, la de toda la vida, enfocada en nosotros. Luego damos un salto al paso 2 y el campo se hace más grande, incorporando la historia ambiental o ecohistoria, porque, es imposible entender qué hizo la humanidad sin fijarnos en cómo interactuó con su entorno, con la naturaleza, a lo largo de los siglos. Y finalmente llegamos al paso 3, a lo que hoy llamamos la gran historia o Big History. Este es un intento increíblemente ambicioso de juntar todas las piezas del puzzle y contar absolutamente toda la historia, desde el mismísimo Big Bang hasta el café que nos hemos tomado esta mañana. Es la prueba definitiva de que la historia es una ciencia viva y en constante crecimiento. Y así llegamos a la recta final con la sección 4, el cambio en el tiempo. Para entender verdaderamente el meollo de todo este recorrido, tenemos que pararnos a mirar este contraste que, sinceramente, es una genialidad del texto. Cualquier rama del saber, la que queramos, se puede mirar con dos gafas distintas. Si nos ponemos las gafas de la perspectiva histórica, lo que estamos buscando es el cambio continuo, ver cómo todo muta y se transforma sin parar. Pero si nos ponemos las gafas de la perspectiva filosófica, lo que buscamos es justo lo contrario. Buscamos la esencia, lo que permanece, lo que es inmutable. Por poneros un ejemplo, a la física se la llamaba hace tiempo filosofía natural, porque su meta era encontrar las leyes inquebrantables del universo. La historia, en cambio, es el terreno de juego absoluto de la transformación constante. Y esto nos lleva a la idea central que de verdad tenemos que grabarnos a fuego hoy. Todo pasado, por el simple hecho de relacionarse con el presente, nos está hablando de tiempo y de cronología, y por tanto, por pura y simple definición, ya tiene una historia. Da igual si estamos hablando del Imperio Romano, de un estrella a millones de años luz, de la evolución de una idea matemática o del mismísimo tiempo en sí. Si podemos trazar una cronología y podemos observar un cambio, automáticamente una narrativa histórica que merece ser estudiada. Así que, para terminar este análisis, nos quedamos dándole vueltas a esta última gran pregunta. Si tenemos claro que literalmente a cualquier área del conocimiento humano e incluso al propio tiempo se le puede aplicar esta perspectiva histórica, entonces, en su nivel más esencial y puro, ¿es la historia simplemente la ciencia de estudiar el tiempo en sí mismo? Es una de esas ideas provocadoras que te obligan a cambiar el chip. Nos invita a mirar cualquier ciencia, cualquier disciplina e incluso cada segundo de nuestras vidas como pequeñas piezas de un mecanismo gigante de cambio continuo. Es sin duda una forma fascinante de ver esa inmensa arquitectura del pasado que seguimos construyendo cada día. Y con esta reflexión cerramos nuestro recorrido de hoy.